Buen día, doctora. Buen día, doctora. ¿Cómo Buen día, no? doc. Amén. ¿Le gusta hacernos sufrir, recordar traumas psicológicos? Sí, ha sido pésimo. Sí, escuché por ahí que ya algunos grupos se están juntando para reclamar. ¿Por qué? ¿Qué tenía el examen? No Es que alcanzó el tiempo. es que había una pregunta, por ejemplo, una pregunta tenía varias opciones. Entonces, esas opciones, si usted no marcaba las, por ejemplo, si tenía 3 correctas y usted no marca las 3, está mala. ¿Entiende? No es como el que hicimos Pato, que había una sola opción correcta. Casi la mitad eran más de 2 o 3 opciones correctas. Entonces, si no las marcaba, estaba mal la pregunta. Ah, ya. Ah, es otro estilo. Es de más, ¿qué se llama esto? Con más de una opción se llama. Tiene eso también aquí el Forms. Pero no les avisaron que iba a ser así. Nos avisaron, pero el problema es Sí, que nos en avisaron, bioquímica doctora. especialmente, digamos, si te dice una reacción que está bien, pero, o sea, el proceso, digamos, se llama otra cosa, o cambia una cosita en una enzima, ya está mal. Entonces, no nos están evaluando el conocimiento en sí, es la memoria, porque te tienes que memorizar reacciones y enzimas, no entenderlas. Entonces, medio que aplicación clínica no tiene, es pura memoria. Y el tiempo que nos han dado no es suficiente. Y en los exámenes que tienen más de una respuesta en otros años, no dan ese tiempo, dan mucho más tiempo. O menos preguntas, pero es más tiempo. Entonces, en mi opinión, sí, faltó bastante tiempo. Yo creo que con 10 minutos más hubiera estado bien, porque no sé si a otros les pasó, pero yo tuve que poner 8 preguntas, tuve que marcar lo que sea, ni siquiera las leí, porque no me alcanza el tiempo para entregar. Exacto. Lo que dice Sofía tiene toda razón. Ah, ya. Porque, por ejemplo, no sé, una enzima puede terminar en sintasa y la otra en liasa. O ni siquiera Ajá. eso. Entonces. O hílico o inoico. Entonces, si no, dice Sofía, es más de memoria que de razonamiento clínico. Ah, ya. Sí, entonces estaba súper difícil, porque sí nos deja hacer el Juan César de varias respuestas. Y creo que les hice a ustedes una vez, o no me acuerdo si era su grupo. Uy, igual me han reclamado, ya no he vuelto a hacer. Por Hice ejemplo, una vez con 2 respuestas, o sea, digamos, tenía 6 premisas y 2 eran correctas. Y había que marcar las 2, si no se calificaba como mal. Así era. Ah, Sí, tienes doctora, es que el problema es que no sabíamos cuántas respuestas eran. Hubiera estado bien si nos ponían, digamos, que eran 3 o 4. Ese era el problema. Bueno, para mí ha sido ese el problema, que no sabía cuántas eran las correctas. y otra cosa, Doc, por ejemplo, entregaron la nota en el grupo A y la máxima nota fue 56, me están diciendo. 56. Uy. ¿De 100 o de cuánto? Sí, decían, doctora. Y en el de ustedes, Todavía no nos han pasado las notas, ojalá nos haya ido un poco mejor. No esperaba tampoco que esté tan bajo. ucha, qué macano. Sí, porque igual pasó en los otros grupos que hice ese examen. Uy, creo que casi se han desbautizado cuando se han enterado que había 2 respuestas. Y no les avisé, sí, no les avisé. Ese creo que fue mi error en mi caso. Por eso no volví a hacer. Es que, doctora, creo que es mejor hacer una opción nomás, porque a veces algunas de las opciones ni siquiera son objetivas, son subjetivas. A mí me pasó en un examen en práctica con la doctora Rico igual, que puso o sea, decía, ¿cuál de estas opciones es correcta? Creo acerca del examen general de orina, algo así. Y uno de los incisos decía, el contenedor tiene que ser estéril. Y esa yo la marqué y no estaba bien. Y ella dijo, no, pero es que han visto, o sea, la gente lleva hasta en botellas de Coca-Cola todo. Y obviamente pues la gente hace eso, porque la gente en general se equivoca en muchas cosas en medicina. Pero eso no significa que sea lo correcto. Para las muestras de orina, lo más correcto es que el contenedor sea estéril, porque cualquier cosa puede alterar. Entonces el inciso era correcto, pero por subjetividad no era correcto y yo tuve mal esa pregunta. Entonces, ese tipo de cosas a veces a mí me irritan. Ah, sí, porque sí tienen que ser estéril.
¿no? Tiene que ser el frasco estéril. Bueno, y generalmente tú a veces ahora en las cajas sobre todo, ¿no? O sea, si llevas en otro frasco te lo devuelve. No puede traer en esto. O llevaban, por ejemplo, esas en cajita de fósforo. No puedes llevar en caja de fósforo. O en bolsa tampoco, ¿no? Tienen que ser en frasco estéril, que afecta la flora bacteriana, todo, ¿no? Ay, a ver, pues, qué macana de ese examen entonces. Lo han hecho súper difícil, al parecer entonces. ¿Y hemos avanzado algo con ustedes? No me acuerdo. No, doctora. Nada. Nada. Ah, ya. Entonces empezaremos los agentes carcinógenos o los agentes que generan lo que son las neoplasias, ¿ya? Vamos a empezar a ver las sustancias químicas. Este es un cuadro antiguo que había, solo se los he traído para mostrarles. Y en realidad este es el que ustedes sí deben aprender, que es el de la nueva edición que tenemos. Las sustancias químicas, no sé si se acuerdan que hemos llevado en el tema de Pato 1, en lesión celular, mecanismos de lesión, y ahí les había enseñado que existen sustancias químicas de acción directa e indirecta. Más o menos pasa lo mismo con el cáncer. Existen sustancias químicas de acción directa, que quiere decir que no deberían ser metabolizadas y directamente cuando se ponen en contacto con nuestros tejidos, con nuestras células, podrían desencadenar lesiones en el ADN que llevan a la mutación. Y las que son de acción indirecta o deben sufrir algún proceso de metabolización, recién después de ser metabolizado pueden llevar a cabo lesiones en el ADN que acaben en mutación, ¿no? Entonces, estos dos tipos o dos grupos de sustancias químicas son promotoras de neoplasias, ¿no? Malignas, obviamente. Tenemos entre algunas de las que son de acción directa dos grupos, los alquilantes y los asilantes. Esto seguro que tal vez va a entrar en su examen. Los alquilantes van a ser aquellas sustancias, sobre todo relacionadas a muchos medicamentos contra las neoplasias, esas quimioterapias que ustedes han conocido que existen, que se realizan a los pacientes, bueno, cuando han expuesto o han visto tal vez en la práctica, pueden ser sustancias que si no se dosifican bien o no se utilizan de forma adecuada en un tiempo adecuado, pueden llevar a la formación de neoplasias malignas. Entonces, estas, por ejemplo, tenemos el metrotexate, la vincristina, la ciclofosfamida, el clorambucilo, las nitriureasas y otros. Esos medicamentos que se usan contra la neoplasia para matar células neoplásicas puede desatarnos sobre todo neoplasias. Y la neoplasia más relacionada al uso de estos componentes químicos es la leucemia, ¿no? Pueden desencadenar leucemia en los pacientes. A veces uno está haciendo un tratamiento para cáncer de mama y desarrolla una leucemia. Ahora, pero lo importante también de esto es que el porcentaje es muy bajo de los que van a hacer otra neoplasia por usar antineoplásicos, ¿no? Entonces eso es algo de bajo porcentaje de probabilidad, ¿no? Generalmente más o menos un 3% suele ser o menos los que desarrollen lo que son estas neoplasias malignas por medicamentos antineoplásicos, ¿no? Otros tenemos igual alquilantes, la beta-propionolactona, tenemos dimetilsulfato, diepoxibutano, estos sí son de sustancias usadas en industrias químicas, entonces generalmente esto, bueno, es un poco ya más raro, ¿no? Tenemos los acilantes, 1-acetilimidazol, cloruro de dimetilcarbamilo, que son sustancias igual, sobre todo que se usan en fábricas. Y bueno, las personas expuestas van a ser las que no tengan equipos de protección personal en esa empresa, ¿no? O en algunas situaciones, por ejemplo, también de su consumo accidental, puede ser que lleven a tener lo que son las neoplasias malignas, ¿no? Los que son de acción indirecta,
directa, o sea, tienen que ser metabolizados, son varios grupos. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos heterocíclicos, que les he hablado mucho varias veces. Y tenemos también las colorantes azoes o azo, las aminas aromáticas, las amidas, que generalmente las encontramos en comidas. Y tenemos también plantas naturales y productos microbianos. Estos generalmente se ven en lugares geográficos un poquito ya más raros, como por ejemplo África, en Europa, ¿no? Aquí casi no tenemos casos de neoplasias desatadas por plantas naturales, ¿no? Otros, sobre todo en la industria, sobre todo de la minería, tenemos también el consumo de ahumados, algunos alimentos van a tener estos otros tipos de componentes. Eso necesito que sí sepan. Ahora, no sé si se fijan, por ejemplo, aquí dentro de los hidrocarburos está el benzatraceno, benzopireno, dibenzatraceno, 3-metilcolantreno, el 7.12 dimetil benzatraceno. Estos son compuestos obviamente derivados de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, pero estos componentes generalmente no les preguntamos, ¿no? Lo que sí necesitamos que sepan es con qué tipo de cáncer se asocian, sobre todo cáncer a nivel pulmonar, porque la mayoría de estos ingresan a través de la vía respiratoria. Los hidrocarburos se van a formar sobre todo cuando tengamos algún proceso de combustión, ya sea de fósiles, de combustibles y otros. Y, por ejemplo, podríamos tener también algunas exposiciones crónicas en fábricas que expelen este tipo de sustancias que van a entrar a través del tracto respiratorio, ¿no? Los carros, por ejemplo, los autos, vamos a ver que pueden también liberar hidrocarburos y se libera obviamente al ambiente y se dispersa, pero la cronicidad, sobre todo de la exposición, es lo que puede llevar a que se desarrolle lo que es el cáncer, sobre todo en este lugar que les digo, el tracto respiratorio, ¿no? Las aminas aromáticas amidas, vamos a ver que tenemos la benzidina, por ejemplo, que es una amina. Un colorante es la beta-2-naftilamina, es un colorante muy antiguo que se utilizaba también en muchos alimentos. Y bueno, la correlación sobre todo es las neoplasias en el tracto digestivo, en el tubo digestivo, sobre todo con las amidas y las aminas, ¿no? Otro, por ejemplo, que es del tracto digestivo, que causa cánceres ahí en estómago, en colon, por ejemplo, es el amarillo de la manteca, el de dimetilaminoazobenceno. Es una sustancia que le da ese color amarillento a las mantecas, obviamente procesadas, fabricadas, ¿no? Tenemos también los colorantes azoes relacionados sobre todo a cánceres del tracto urinario. Dañan sobre todo el epitelio transicional, ya sea de vejiga, de uréter, incluso de la pelvis renal. Tenemos también las plantas naturales, la grisofulvina, citacina, azafrán, las nueces de betel, por ejemplo, que suelen ser relacionadas a neoplasias del tracto igual gastrointestinal sobre todo. En el caso de productos microbianos, tenemos uno importante que es en África un detonante sobre todo de neoplasias malignas en el tracto igual del gastrointestinal, que es la aflatoxina beta 1. Esta aflatoxina es producida por un hongo que se llama Aspergillus. Este hongo, vamos a ver que va a crecer sobre todo donde tengamos algunos alimentos mal conservados, que no estén en lugares secos y estén en húmedos, sobre todo las nueces, los maníes. Se ha visto que en el maíz también pueden crecer estos hongos y producir este producto de este hongo. Y esto cuando ingresa en el cuerpo humano, porque consumimos, digamos, no sé, ese alimento que está con esta sustancia, puede ingresar hasta las células y desencadenar cambios que van a ser mutagénicos, ¿no?
Tenemos otros, por ejemplo, los ahumados, las parrilladas, son ricas en nitritos, nitrosamidas y amidas. Esto, ¿quién no ha comido? Obviamente vamos a ver que su cronicidad en cuanto al uso es lo que va a determinar que tengamos la predisposición a tener una neoplasia maligna, sobre todo en estómago, ¿no? El cloruro de vinilo, níquel y plomo, cáncer pulmonar. Los insecticidas fungicidas, puede ser en el tracto, digo, en la parte del aparato reproductor y también en la piel. Los bifenilos en el tracto gastrointestinal, generalmente, no sé si se acuerdan que les he mencionado en algún momento que los biberones, por ejemplo, hoy en día se utilizan mucho de vidrio y ya no de plástico porque se liberan lo que son bifenilos, ¿no? Aquí les han traído el honguito para que ustedes lo vean, lo conozcan cuando lo vean, que es el Aspergillus. No se olviden que produce ese subproducto microbiano que se llama aflatoxina beta 1, pero no es el único subproducto, pero el que está relacionado con el cáncer es esta que se llama así, ¿no? Beta 1, porque ese hongo produce otros subproductos justamente que también pueden causar toxicidad y enfermedad fúngica, pero el que está relacionado con el cáncer es la aflatoxina beta 1. Eso se ve mucho en África, ¿no? Y bueno, esta clasificación que les acabo de mostrar no es la única, ¿no? Y de hecho, estas sustancias químicas, cuidado que crean que son las únicas que te pueden causar cáncer, ya sean de acción directa o indirecta. No. Existen un montón de otras sustancias. Por ejemplo, aquí no está el glutamato, que está en muchos alimentos, o también se denomina E260, es una sustancia que se usa para conservar, para que no se pudran los alimentos rápidamente en corto tiempo. Son sustancias obviamente que son cancerígenas también y bueno, casi todos los productos que duran más de una semana los tienen, entonces van a ser neoplásicos y debemos exponernos de forma crónica para que nos causen las neoplasias y deben ser metabolizados. Ahora podrá haber alguien, por ejemplo, no sé, que se esté preguntando si yo, no sé, por ejemplo, digamos, la sopita Maruchan tiene conservantes, tiene colorantes, tiene el glutamato, tiene un montón de sustancias cancerígenas, pero digamos, hay personas que lo han consumido, no sé, 5 años y no tienen una neoplasia todavía. Entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, eso? Obviamente tiene que haber mecanismos de reparación del ADN adecuados en esa persona. La genética, las enzimas van a jugar un rol importante también en la aparición del cáncer de forma más rápida o que no aparezca. Las personas que tengan bien sus mecanismos de eliminar errores en el ADN que se produzcan por adquirirlos durante la exposición a algo químico, vamos a ver que eso obviamente va a depender de que aparezca o no neoplasias malignas en esa persona, ¿no? La genética, las enzimas, las proteínas y otros. Y bueno, también hay otras instituciones, como esta, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, clasifica de otras formas también los agentes carcinógenos, tanto de sustancias químicas y de otros tipos también, los clasifica en otras formas, ¿no? Esta que tenemos en nuestro libro es una fácil de poder obviamente aprender. Esta, por ejemplo, no está en su libro, ¿no? Pero es importante que sepan que no es la única clasificación que existe. Ahora, para terminar esta parte de las sustancias químicas, mencionar algo relevante, que las células que estén expuestas a los agentes de tipo químicos deben sufrir dos fases importantes para que se establezca la mutación de la célula en el ADN y esto lleve a la formación tumoral. Y vamos a ver justamente estas dos fases. Una se llama iniciación y la otra se llama promoción. La iniciación es una fase clave en la que te vas a exponer al agente químico
Y el agente químico tiene que alterar tu ADN, puede ser por una mutación puntual, puede ser, por ejemplo, también por alguna alteración de supresión de algún gen, por ejemplo, o sea, que se quede inactivado por haberte expuesto a esa sustancia química. Y también puede haber algo relacionado con los oncogenes. Por ejemplo, se dice que algunas sustancias químicas desatan una hiperactividad de los oncogenes. Por ejemplo, el RAS, el MYC, pueden verse activados demasiado exagerados en la exposición de agentes químicos. Una vez que se haya dado ese daño en cualquier gen, que sea importante para que se desate la multiplicación anómala de la célula, tiene que consolidarse después de haberse dado la proliferación celular, es decir, tiene que haber el daño, luego la célula debe multiplicarse, pero sus hijas deben tener el mismo daño que la mamá y deben poder acumular otras mutaciones con el tiempo. Entonces, si se da eso, sí se va a formar una neoplasia maligna en esa persona. Pero como les he dicho, muchos nos hemos expuesto, ¿quién no ha comido embutidos más de una vez? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no todos estamos con cáncer, por ejemplo? Por el proceso de los que resuelven los errores en el ADN. Tiene que haber la reparación. Y también, bueno, tenemos las enzimas, por ejemplo, sobre todo aquellas que tienen que ver con la eliminación de radicales libres, porque muchas de estas sustancias químicas que les he dicho que se tienen que metabolizar, lo que hacen es liberar radicales libres. Los radicales libres son los que van a dañar el ADN, pero si tú tuvieses enzimas que agarren y eliminen esos radicales libres, lo más probable es que no se alcance a dar el daño en el ADN. Y la otra probabilidad, la tercera, es la muerte de las células. Si alguna de estas células del cuerpo humano tienen el daño del ADN, se llegó a dar, pero esta célula por sus mecanismos propios nucleares se suicida, como por ejemplo pasa en células que hacen apoptosis, y no entra en división, no se va a poder consolidar y no va a poder formarse una masa tumoral. Entonces, esos son los mecanismos protectores que podemos mencionar para evitar que se den las formaciones neoplásicas, ¿no? De eso también va a depender en cada persona. Por ejemplo, hay personas que van a tener bien su mecanismo de muerte celular programada, pues entonces no van a tener la neoplasia, ¿no? Aquí algunos ejemplos de genes que se dañan más por agentes carcinógenos, los genes y las proteínas RAS y el gen P53. Esos son los que más se dañan por los agentes químicos, que son los que acabamos de llevar. Otros agentes que te pueden causar cáncer físicos son, por ejemplo, la radiación. Estos son físicos. La radiación, vamos a ver que hay de diferentes tipos, ionizantes y no ionizantes. Lo que necesito ahorita que sepan es que la más grave y la que causa más fácil daño en tus células es la ionizante. La no ionizante se necesita tiempo de exposición que sea prolongado para que pueda dañar obviamente tus células, ¿no? Ejemplos de radiaciones ionizantes son, por ejemplo, los rayos X emitidos por este aparato, por ejemplo, para hacer estudios imagenológicos, los rayos gamma, neutrones de alta energía, partículas alfa y beta. Tenemos también, bueno, hay otros, la fisión y otros, ¿no? Que se dan en plantas nucleares, ¿no? Tenemos también las radiaciones no ionizantes, que les había dicho que son un poco menos agresivas. Nos podemos exponer por culpa de exponernos a los rayos ultravioleta, sobre todo los rayos beta. Eso no quiere decir que los alfa, por ejemplo, no sean lesivos. Pueden ser lesivos solamente que a tejidos más profundos, ¿no? Tenemos también el infrarrojo, los microondas y las ondas sonoras.
Ahora, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué este puede causar más neoplasia que este otro comparándolos? Porque resulta que, por ejemplo, los ionizantes penetran hasta lo que es el núcleo, desatan lo que sería la formación de radicales libres que llegan a mutar el ADN casi de forma directa en el ADN, en los genes. En cambio, esta no penetra hasta el núcleo. Vamos a ver que penetra hacia la célula y luego en la célula es que se van a tener que fabricar algunas alteraciones de regulación en el ADN, dímeros de pirimidinas, y esto es lo que va a llevar, pero después de una exposición crónica, a lo que es la alteración de los genes, ¿no? Estas alteraciones de los dímeros de pirimidina. Y bueno, los factores aledaños también, además de tener la exposición a cualquier tipo de radiación, van a afectar la aparición más temprana o más tardía también de cáncer. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el de la radiación que no es ionizante, que les he dicho que es menos grave. Tenemos el tiempo. El tiempo es un factor de riesgo también importante. Luego otro factor de riesgo será pues la piel, el tipo de color de piel. Las personas con piel o tez blanca van a ser más proclives a hacer cáncer que aquellas que tengan piel más oscura, ¿no? Tenemos también otras enfermedades en las que haya defectos de la reparación del ADN, como la serodermia pigmentaria. Obviamente, una persona con serodermia tiene más probabilidad de hacer cáncer por rayos ultravioleta que aquella que no tiene la enfermedad de la serodermia pigmentaria. Entonces, hay hartos factores de riesgo que también pueden ayudar a que lo que es la radiación no ionizante realice la mutación de lo que son los genes para causar un cáncer o no. Y esos factores de riesgo hay que analizarlos en cada persona, obviamente, ¿no? Algo también que es importante es eso que no quiero que se olvide, que lo que se da en la exposición de este tipo, sobre todo de radiación, es la formación de estos dímeros de pirimidinas. Aquí creo que se los he traído, aquí está justamente estos dímeros, aquí estamos viendo, de timina en este caso, y vamos a ver que la exposición obviamente prolongada a lo que serían los rayos ultravioleta para causar justamente estas alteraciones graves, va a tener que ser formando estos dímeros, ¿no? Cuando tengamos estas alteraciones, obviamente los nucleótidos donde se encuentren estos dímeros van a ser los que van a empezar a fallar y van a tener justamente las alteraciones, ¿no? Uy, un ratito. ¿Y es hora? Hola. ¿Cuándo va a ser reservado visto uno? Porque tiene que publicar. El sábado, pues que sea entonces. ¿El sábado qué hora? A las 10:30. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya, ya. Escribime en el WhatsApp para que no me olvide. Ya. Ya, chacho. Ya. Entonces, les decía que este tipo de agente carcinógeno no es igual que el ionizante. El ionizante, por ejemplo, depende mucho de varios factores también. Por ejemplo, no todos estos tipos de emisión de radiación van a ser todos iguales para desatar lo que es la neoplasia maligna. Vamos a ver que se necesita también el tiempo de exposición. Se necesita también tomar en cuenta el área. Cuanta más grande sea el área de exposición, mayor cantidad de células van a poder mutar en este caso. También es importante la capacidad de absorción y la susceptibilidad de la célula, porque hay células que son más lábiles, o sea, se pueden dañar más fácilmente que otras. Entonces, eso también va a hacer que varíe los tipos de lesiones y la presencia, obviamente, de alteraciones ya genéticas que tenga la persona o el paciente, ¿no?
La radiación que se utiliza en los cánceres, porque muchas veces hemos hablado que muchos cánceres se pueden hacer, por ejemplo, tratamientos quirúrgicos, quimioterapia, radioterapia. La radioterapia se utiliza la radiación ionizante. Fíjense, pasa más o menos lo mismo que con los compuestos químicos. La radiación que se utiliza en el cáncer es para, sobre todo, matar a las células neoplásicas, pero podría por las ondas donde se estén emitiendo la radiación perjudicar a otras células. Esto también pasa en poco porcentaje de pacientes. Por eso sí se utiliza para tratar cánceres, aunque en ese poco porcentaje podría aparecer otra neoplasia al realizarle la radioterapia, ¿no? Pero es un poco porcentaje, ¿no? La mayoría, como son tan localizadas las exposiciones a la radiación, suele ser eh, poco probable que puedan aparecer tumores concomitantes, ¿no? Y no se olviden que en este caso la formación de los radicales libres por la exposición es lo que va a llevar a la mutación de los genes en el ADN. Aquí les he traído, aunque vamos a revisarlo en el tema de ambiental y nutricional, algunos tipos de tejidos que son más lábiles que otros. Por ejemplo, las células de la médula ósea son muy lábiles en comparación con las células que están fluyendo ya en la sangre, maduras. Entre ellas tenemos los glóbulos blancos y los rojos. Y si tú comparas también el rojo y el blanco, bueno, la serie roja siempre va a ser un poco más resistente que la serie blanca. Otras comparaciones también que se sabe, que se conocen, es que la glándula tiroides de sobre todo niños es muy lábil a absorber rápidamente radiación ionizante. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de usos, ¿no? Tenemos también el cáncer que se puede dar en la mama y en pulmón. Son lugares frecuentes donde nuestras células también son más lábiles a la exposición a la radiación. Sobre todo cuando nos expongamos a partículas, a los rayos X, vamos a ver que son células epiteliales las que más tienden en la mama a poder sufrir procesos de mutación. Y si comparamos, por ejemplo, el epitelio con células de tejido mesenquimatoso, las de mesénquima son más resistentes que las de epitelio. Entonces vamos a ver que, bueno, hay lugares específicos que también se conoce que son más lábiles que otros, pero generalmente los mesenquimatosos o derivados de mesénquima son un poco más resistentes que los epiteliales, ¿no? Y así hay varias comparaciones que se pueden hacer de susceptibilidad, de labilidad que suelen tener nuestras células ante la exposición de la radiación. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los efectos que podemos tener por exponernos a la radiación ionizante. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que se han expuesto a la bomba atómica, por ejemplo, en 7 años pueden haber desarrollado sobre todo leucemias. Se ha visto una alta tendencia de aquellos pacientes que estuvieron expuestos a este tipo de cáncer. Cáncer pulmonar, cáncer de mama, tiroides, cataratas y otro tipo de alteraciones, quemaduras, se pueden dar fibrosis. Hay muchas alteraciones aparte de las neoplásicas que puede uno presentar también por exposiciones a la radiación. Ahora, las neoplasias, vamos a ver que suelen ser, sobre todo en estos tejidos que son considerados los más lábiles del cuerpo humano, es por eso que esos son los tipos de cáncer que más van a presentar, ¿no? Y las causas por las que van a aparecer es porque la exposición a la radiación por producción de radicales libres va a llevar a lo que sería las roturas, reordenamientos genéticos, translocaciones, inversiones, mutaciones puntuales, sobre todo de genes supresores tumorales, y esto va a ser lo que va a desatar la proliferación anómala y la generación de lo que serían los cánceres en las personas. Y por último, tenemos de agentes carcinógenos los agentes llamados biológicos, que son relacionados a microorganismos, ¿no? Entre algunos de ellos tenemos los virus y las bacterias.
se han relacionado estos a lo que es las neoplasias. Tenemos dentro de lo que son las bacterias, una que hoy en día todavía se sigue estudiando cuál es su mecanismo, aunque hay algunas pautas ya sobre algunos genes CAC-A y otros que ya vamos a revisar, que tienen que ver con el Helicobacter pylori y su tendencia a producir lo que son las neoplasias malignas en el estómago, sobre todo los carcinomas y adenocarcinomas de estómago y los linfomas de Malt o maltomas, ¿no? Ya los vamos a estudiar un poquito más adelante. Y los virus, también tenemos una división de virus de tipo ARN y de tipo ADN que te pueden causar cáncer. Los de tipo ARN tenemos el virus de la leucemia de células T humana y tenemos también, por ejemplo, la hepatitis, el virus de la hepatitis C. Esos son de tipo ARN. Y los de tipo ADN tenemos, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, el virus del sarcoma de Kaposi o herpes humano de tipo 8 y el poliomavirus de las células de Merkel. Esas vamos a ver que también pueden desatar igual lo que son neoplasias malignas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del virus de la leucemia de células T humanas, vamos a ver que en realidad este tipo de virus se puede contagiar a través de fluidos, sobre todo sangre, ¿no? O contacto con sangre o transfusiones con este tipo de fluidos que contengan estas células. Pero las personas que desaten la neoplasia, que se llama así leucemia, vamos a ver que tendrá que tener un periodo de latencia de más o menos unos 40, 60 años. O sea, después de haberte contagiado, lo más probable es que no tengas muchos signos o síntomas. Pero con los años vas a desarrollar lo que es este tipo de neoplasia maligna, ¿no? Y solo se da, pero en 3 a 5% de pacientes que se hayan logrado infectar, es decir, el porcentaje también es muy bajo de oncogenia, es decir, este virus oncógeno es en una población pequeña, ¿no? Se dice, por ejemplo, que los mecanismos que utiliza estos virus es sobre todo promover la formación de una proteína moduladora de la proliferación celular, la cual va a estar codificada por genes del mismo nombre. Esa proteína se llama TAX. Esa TAX lo que básicamente hace, se dice, es potenciar la ciclina D y esto ayuda a que se dé el ciclo celular en las células y va a promover que se forme la neoplasia. Otra forma también que esa TAX influye en la formación de la neoplasia, se dice que es aumentando el inosín trifosfato 3, que es un segundo mensajero. Se dice que ese segundo mensajero, o sea, más o menos es como la proteína G, digamos, pero se llama así, es igual segundo mensajero, manda señales hasta el núcleo para activar una vía. La vía se llama del factor nuclear K-beta. Esta vía va a ayudar a que se den transcripciones de genes y ayuda a que se proliferen las células. ¿Qué células? Las células sobre todo T de tipo TCD4. Estas van a ser las que van a empezar a proliferar sin control y pueden ayudar a formar obviamente la leucemia. Y un último mecanismo, se cree que la TAX también influye en evitar que se dé la apoptosis. Por tanto, estos promotores de la proliferación y los que impiden la apoptosis van a ayudar a que las células empiecen también a acumular lo que son daños genéticos en aumento y que se forme una leucemia que sea de tipo agresivo. Pero como hemos dicho, en un poco porcentaje de los pacientes que se hayan logrado contagiar con este virus. Y aquí estamos viéndolo justamente el de este virus de tipo ARN penetrando a las células T que le encantan porque esa es su célula trópica o donde tiene tropismo o donde tiene preferencia. Entra y luego vamos a ver que puede promover la
formación de esa proteína TAX, gracias a ese gen TAX que él tiene, y utilizando obviamente nuestra maquinaria de nuestras propias células, y este desata los desórdenes que hemos mencionado, sobre todo de proliferación celular y también de la antiapoptosis, ¿no? Este tipo de leucemia, bueno, no es frecuente en nuestro medio, se ve sobre todo en lo que sería Japón, el Caribe, esos son los lugares, África, donde se ven también bastantes casos, ¿no? En América no suelen ser muy frecuentes y en Estados Unidos se dice que es esporádico, o sea, es un cáncer raro de aparición. Aquí también yo nunca he visto un caso de leucemia por causa del virus de las células T humanas, ¿no? No he visto, por lo menos en mi caso, yo no he podido observar esta situación, ¿no? Luego tenemos el virus del papiloma humano, que ya lo hemos estudiado mucho y lo vamos a ver la siguiente clase porque creo que ya me he pasado de... Ah, no, ya estamos en punto. Hasta aquí vamos a llegar. Ya falta el Epstein-Barr, falta también el virus del papiloma, falta la bacteria del Helicobacter y también faltan los estudios moleculares, histología y la parte histopatológica que no hemos mencionado y algo de antígenos tumorales y lo más importante, síndromes paraneoplásicos, no hemos hablado nada hoy día, ¿ya? Entonces eso vamos a llevarlo el día lunes. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer de estos agentes químicos carcinógenos? Oye, yo tengo una pregunta. Los indirectos son los que necesitan nuestro metabolismo, ¿verdad? O sea, necesitan modificarse dentro de tu célula, tienen que cambiarse para poder liberar sustancias que esas sustancias al metabolizarse sean las que alteren tus genes en tu ADN. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más bonito. El alcohol, ¿es una sustancia química, sí o no? Sí. ¿Puede causarte cáncer de hígado, sí o no? Sí, te puede causar cáncer de hígado, es una sustancia química. Tiene que metabolizarse en tu interior, en tus células sobre todo hepáticas, es donde se metabolizan. Ahí tenemos la alcohol deshidrogenasa, acetaldehído deshidrogenasa, esas enzimas son las que van a metabolizar el alcohol. Y estas, cuando las estén convirtiendo, no sé, por ejemplo, entra en tu célula como etanol, luego se tiene que volver acetaldehído, luego acetatos, esas conversiones que está haciendo hace que se liberan radicales libres. Los radicales libres, cuando se exponen en tus células, pues van a hacer que pueda, con la cronicidad sobre todo, que se mute alguno de tus genes, ¿no? Y esto, si se consolida en su multiplicación, pues van a generar lo que es un cáncer. Ahora, todos los alcohólicos tienen cáncer, ¿no? Tal vez sus enzimas están ayudando a eliminar esos radicales libres que se han formado al metabolizar el alcohol. Por ejemplo, no sé, si tiene una excelente algunas enzimas superóxido dismutasas, peroxidasas, que estén funcionando bien, catalasas, y ayuden a eliminar radicales libres, entonces no va a tener cáncer esa persona seguramente por mucho tiempo, a menos de que el alcohol, bueno, sabemos que hay otros mecanismos que también va a tener, que pueden llevar a la neoplasia maligna, por ejemplo, los procesos inflamatorios. Tu hígado, en algún momento van a haber tantos daños de hepatocitos por el alcoholismo que pueden llevar a que las células puedan hacer necrosis, puedan hacer fibrosis, cirrosis,
y esto lleve obviamente a lo que sería la mutación de alguna de las células durante estos procesos, ¿no? Entonces hay estos, pero como por ejemplo el alcohol es una sustancia de tipo de acción indirecta. Es un compuesto químico, sí, de acción indirecta. Debe ser metabolizado, ¿no? Y así tenemos un montón. Estos que he mostrado, o sea, son unos cuantos, ¿no? Tenemos un montón todavía que no hemos mencionado. No sé si te Gracias. Ah, ya. Ya. Rápidamente. ¿Hay otra pregunta o pasamos a la lista? Debe ser hora. Llamamos, ¿no? Aldana. Lista. Aldana. Presente, doctora. Alice. Presente, Alice, doctora. Altamirano. Presente, doctora. Barriga. Presente, doctora. Borda. Presente, doctora. Castrillo. Presente, doctora. Pino. Presente. De Almeida. Presente. Darras. Presente. Nicole. Delgadillo. Fernando Encinas. Encinas, presente. Escobar. Fernández. Escobar, presente, doctora. Fernández, presente, doctora. Ferreira. Doctora Escobar, presente. Sí, Escobar te he puesto ya. No está. Gracias. Andrés Galindo. Galindo, presente. Rosario Gabriela. Presente, doctora. Jorge Gómez. No está. Presente, doctora. Cielo. Presente, doctora. Eso. Ángela Gutiérrez. Presente, doctora. Steven. Presente, doctora. Eddie. Presente, doctora. Ana Cristina Herrera. Presente, doctora. Johan Hinojosa. Presente, doctora. Carla José. Presente, doctora. Miguel Mamani. Presente, doctora. Erika Mita. Presente, doctora. Jennifer. Presente, doctora. Orrego. Presente, doctora. Parco. No está. Pérez Marco. Pérez, presente, doctora. Piera. No está. Erika Quille. Presente, doctora. Sofía Presente. Sánchez. Presente, doctora. Jessica. No está. Caimanque. Presente, doctora. Toque. Presente, doctora. Pérez Claros. No está. Núñez del Prado. Presente, doctora. Antesana. Presente, doctora. Chapa. Chapa, presente, doctora. Allá, listo. Nos vemos el día lunes, chicos. Gracias. Anti, Chao, por doctora. supuesto, luego. Doctora, hasta luego. Hasta luego, doctora. Cuídese. Chao, chao. Doctora.